Bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de doctrina bautista. Continuamos con nuestro estudio de doctrina bautista. Vamos a formular la siguiente pregunta para estimularnos a pensar un poco. ¿Qué requisitos se requieren para ser miembro de una iglesia cristiana? ¿Qué requisitos se requieren para ser miembro de una iglesia cristiana? Vamos en este momento a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, los versículos del 5 al 9. Juan capítulo 16, verso del 5 al 9. Y leemos de la palabra de Dios. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y quiero que juntos leamos el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. He titulado lo que vamos a estar estudiando en esta noche: requisitos para la membresía en la iglesia cristiana. Requisitos para la membresía en la iglesia cristiana. Y vamos a hablar de dos requisitos indispensables. Lo que queremos decir con indispensables, que son necesarios. Son elementales. Dos requisitos indispensables para ser miembro en la iglesia cristiana. Entonces tenemos que el título es requisitos para la membresía en la iglesia cristiana, y vamos a estar tocando dos requisitos indispensables, necesarios, para ser miembros en la iglesia cristiana. Estos dos requisitos que vamos a mencionar son obra del Espíritu Santo de Dios en el hombre. Esto no es nada que el hombre tenga que ver con ello. Dios envía al Espíritu Santo y Él trabaja en nuestra vida, y leíamos en el verso 8 que Él es quien convence al mundo, dice ahí, Él convence al hombre de pecado. Entonces, el primer requisito indispensable para ser miembro de una iglesia cristiana, y en el caso que nos atañe a nosotros, es una iglesia bautista, el primer requisito es el arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Arrepentimiento. El primer requisito es el arrepentimiento. El Nuevo Testamento está lleno de la doctrina del arrepentimiento. ¿De qué está lleno el Nuevo Testamento? De la doctrina del arrepentimiento, que es parte del Evangelio. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio, es necesario que incorporemos el arrepentimiento en el mensaje. ¿Qué cosa es arrepentimiento?
El arrepentimiento implica un cambio de actitud mental. Arrepentirse es tener un cambio de mente en relación al pecado. Eso es arrepentirse. Y eso es algo que el Espíritu Santo provoca en el hombre. Cuando aquel está escuchando el mensaje. Cuando él mismo, el Espíritu Santo mismo, trae a la mente del hombre el mensaje del Evangelio. Sí, porque puede ser que usted haya compartido con alguien y esa persona en ese momento no acepta a Cristo como el único y suficiente Salvador. Se va a su casa, pasan 3 meses y de pronto se ve en medio de una crisis y esa persona se ve convencida por el Espíritu Santo y entonces viene al arrepentimiento de sus pecados, tiene un cambio de mente, aquello que él consideraba que estaba bien, ahora lo comienza a ver desde el punto de vista que ofende a Dios. Y el arrepentimiento es tan necesario como lo es un aprecio adecuado de las bendiciones del reino de Cristo. El hombre se arrepiente y comienza a valorar, comienza a apreciar todo lo que tiene que ver con el reino de Cristo. Por tanto, el pecador que no se arrepiente no puede entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista, cuyo ministerio, ponga atención a esto, fue el principio del Evangelio de Jesucristo, y eso lo leemos en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 4, exactamente esas palabras. Juan el Bautista, cuyo ministerio fue el principio del Evangelio de Jesucristo, predicó diciendo, este es Juan el Bautista, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo encontramos en Mateo 3, el verso 2. Su bautismo, el bautismo de Juan el Bautista, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué clase de bautismo era? Cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed el evangelio. Este es Jesús. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces tenemos que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Jesús mismo, después que Juan el Bautista fue encarcelado, predicaba arrepentimiento, y cuando los apóstoles fueron enviados, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso lo encontramos en Marcos 6, verso 12. ¿Qué predicaban los apóstoles? Arrepentimiento, que los hombres tenían que arrepentirse. El Señor Jesús, tenemos que regresar a Él, después de su resurrección, dijo lo siguiente, está escrito que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para remisión de pecados a todas las naciones. Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículos 46 al 47. Pablo, dando testimonio durante 3 años en Éfeso, predicó arrepentimiento para con Dios. ¿Qué predicó Pablo?
arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos 20, 21. A la vez que en Atenas, el mismo Pablo dijo: ahora se anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hechos 17:30. Entonces tenemos que la iglesia es el lugar apropiado para toda persona que se arrepiente. ¿Cuál es el lugar apropiado para toda persona que se arrepiente? La iglesia. La iglesia, mis hermanos, es el lugar apropiado para toda persona que se arrepiente. Y es el arrepentimiento uno de los requisitos para ser miembro de una iglesia cristiana. El segundo requisito. Vamos a hablar ahora del segundo requisito para ser miembro de una iglesia cristiana y en lo que pertenece a nosotros de una iglesia bautista. El segundo requisito es la fe. La fe. ¿Cuál es el segundo requisito? La fe. La fe es otro requisito para la membresía en la iglesia cristiana. La fe es otro requisito para la membresía en nuestras iglesias bautistas. En las Sagradas Escrituras se reconoce importancia vital. Se reconoce importancia vital a la fe en Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes. Si usted está tomando nota, escuche y escriba el pasaje. El que en él cree no será condenado. ¿Quién no es condenado? Juan 3:18. Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quiénes tienen vida eterna? Juan 3:36. Juan 3:36. Estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo se tiene vida en el nombre de Jesús? Creyendo. Creyendo. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. En este es justificado todo aquel que creyere. En este es justificado todo aquel que creyere. ¿Quiénes son justificados? Hechos 13:39. Al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 25 al 26. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Cada uno de los pasajes citados y aún muchos más, estos no son todos, estos son algunos. Pasaríamos toda la noche citando pasajes que nos hablan de el efecto de la fe en el hombre que cree y se arrepiente. Nos muestran claramente que en la economía del evangelio
se reconoce la fe en Cristo como principio fundamental. Jesucristo es el objeto de la fe. ¿Quién es el objeto de la fe? Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14, 1 al 3. Él lo dice: creen en Dios, crean también en mí. Él debe de ser el objeto de nuestra fe. Una fe que salva. ¿Qué hace esa fe? Nos salva. No solamente esa fe nos salva, fíjense bien, depositar confianza en Jesucristo hace que nosotros lo respetemos a Él. Entonces tenemos que la fe salva, la fe hace que nosotros lo respetemos a Él, y esa fe hace que nosotros nos acojamos a Él. Y cuando decimos acogernos a Él, estamos hablando de acogernos a su palabra, de acogernos a sus mandamientos. La fe en Jesucristo, mis queridos amigos y hermanos, como instrumento que justifica al pecador ante Dios, es requisito indispensable para la membresía en la iglesia cristiana. La fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador es un requisito necesario para ser un miembro de nuestras iglesias. Ahora, hemos dicho que estamos hablando de dos requisitos para la membresía en la iglesia cristiana, en la iglesia bautista, pero es necesario mencionar uno más, y es la regeneración. No hice una mención formal como requisito para la membresía en la iglesia cristiana, porque la regeneración coexiste, está entrelazada con el arrepentimiento y la fe. Es más, la fe, el arrepentimiento y la regeneración están entrelazadas. No podemos separar ninguna de estas tres. Están unidas entre sí. Todo hombre que cree, se arrepiente. ¿Qué sucede con todo hombre que cree? Se arrepiente. Todo hombre que cree se arrepiente y es regenerado. Entonces tenemos que todo hombre que cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador es guiado por el Espíritu Santo al arrepentimiento y por consiguiente a la regeneración, a una vida nueva. Eso es lo que quiere decir regeneración. La regeneración es un proceso espiritual por el que llegamos a ser criaturas nuevas en Cristo. ¿Qué llegamos a ser? Criaturas nuevas en Cristo. Nacidas de nuevo, nacidas del Espíritu Santo, nacidas de Dios, unidas a Cristo, renovadas a la imagen de Dios. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. El hombre llega a ser hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y según dice Pablo a los Gálatas, y también lo dice el apóstol Juan, el discípulo amado, escribe lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Por consiguiente, si, como hemos visto, es necesaria la fe para ser miembro en la iglesia cristiana,
en nuestro caso en la Iglesia Bautista, también debe serlo la regeneración, porque la fe no puede separarse del hecho de que todo el que cree en Cristo es nacido de Dios. Usted dice, he puesto mi confianza en Jesucristo como mi Salvador, entonces usted ha nacido de nuevo. Eso quiere decir que usted ha sido regenerado. Y sigue que si la fe es requisito anterior al bautismo, fíjese bien, la fe es un requisito anterior al bautismo, también lo es la regeneración. Entonces, fe y nacer de nuevo son requisitos necesarios para que esa persona se bautice. Por lo tanto, la regeneración no se efectúa en el bautismo. Hay muchas personas que le dan un énfasis al bautismo. El bautismo es un paso de obediencia. Usted está obedeciendo un mandamiento. El énfasis se lo tenemos que dar al nuevo nacimiento, al momento en el cual se puso la fe en Cristo como el Salvador. No hay que olvidar, mis queridos hermanos y hermanas, no hay que olvidar que los requisitos espirituales para constituir la iglesia, esto lo hablábamos la semana pasada, el miércoles pasado, no podemos olvidar que los requisitos espirituales para constituir la iglesia de Cristo son las personas regeneradas, arrepentidas y que creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si nosotros nos ponemos a emplear otros elementos, estamos desconociendo entonces los principios fundamentales de la organización eclesiástica. Es básicamente destruir el reino de Dios. Si nosotros añadimos, ignoramos estos elementos necesarios para la membresía, la fe, el arrepentimiento y la regeneración, estamos destruyendo el reino de Cristo. ¿Por qué? Tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo puede existir el reino de Cristo si los súbditos, usted y yo, no tenemos la calidad de vida que demanda el rey? El miércoles pasado leíamos Efesios 4 del 1 al 4 y el apóstol Pablo dice ahí a la iglesia en Éfeso, y nos lo dice a nosotros hoy en día: vivan de tal manera, vivan de una manera digna de vuestro llamado, vivan de una manera digna de el evangelio de Jesucristo. El mandato de la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. El mandato de la cabeza de la iglesia es que sus súbditos espirituales, los creyentes, se organicen en comunidades locales visibles. ¿Cómo nos debemos de organizar? Que se vean. Por ahí anda un grupo de gente que creen en la iglesia invisible. ¿Dónde se congrega usted? Yo soy parte de la iglesia invisible. Para decir que no se congregan. Muy espiritual, muy elegante aquello. Miren, vamos a refrescar nuestra mente ahí en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Leo de la palabra de Dios. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y el poder de la muerte no la conquistará. En vista de la respuesta que Simón Pedro le había dado a Jesús en referencia a quién decía la gente que era él y quién decían ellos que era él, Jesús responde: debido a como tú me has contestado, que dicho sea de paso, Dios te lo reveló, no es porque tú seas muy inteligente, ni porque tú seas muy espiritual, es algo que Dios te lo dio. Basado en esa declaración que tú has afirmado, es que yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a organizar mi iglesia, yo voy a formar mi iglesia. La iglesia no es invención de los hombres. No es que estaban aburridos, no tenían que hacer y pues juntémonos para pasar un buen tiempo juntos. No, la iglesia nace en el corazón de Cristo. ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace en el corazón de Cristo, nace en el corazón de Dios. Y Jesús está diciendo: yo voy a juntar, yo voy a agrupar a los que me siguen, a los que creen en mí. Yo quiero que se reúnan, que permanezcan juntos. Ese es el mandato de Cristo para los creyentes. Si a usted le preguntasen por qué usted se congrega, es importante que usted sepa la respuesta a esa pregunta. Y usted se congrega porque Cristo lo manda. ¿Dónde lo manda? En Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi reunión. Yo quiero que los que me siguen se reúnan. Y decíamos el miércoles pasado que nos reunimos para adorar a Cristo y para aportar para el avance del reino de Cristo. Para eso es que nos reunimos, para adorar a Cristo y para aportar para el avance del reino de Cristo. Entonces, el mandato de la cabeza de la iglesia es que cada creyente sea parte de una comunidad local, lo llamamos iglesia, tiene que ser visible. Por tanto, el Nuevo Testamento habla de la existencia de iglesias. ¿De qué habla el Nuevo Testamento? Y usted agarra el libro de Hechos y entonces usted descubre la iglesia. Y no podemos ignorar eso. Usted descubre la iglesia. Ahora fíjense bien. Jesús dice: voy a edificar mi iglesia, voy a formar mi iglesia, voy a organizar mi iglesia, voy a hacer que los que me siguen, los que creen en mí se reúnan, permanezcan juntos y el poder de la muerte no la conquistará. Hay otras versiones donde dicen: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Usted y yo, como seguidores de Cristo que formamos parte de un cuerpo local, tenemos que estar conscientes que la iglesia vive bajo ataque. La iglesia vive bajo ataque. El creyente vive bajo ataque y usted y yo no podemos ignorar eso. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar en oración, intercediendo los unos por los otros. ¿Cómo el enemigo nos ataca? Crea división dentro de los cuerpos locales. Crea descontento dentro de los cuerpos locales. Tenemos en el libro de Hechos el primer descontento. ¿Saben cuál es? En la iglesia del primer siglo. Un grupo de gente que se comenzó a quejar porque había un grupo de viudas que no estaban siendo atendidas. Hubo descontento. Satanás ataca, pone descontento, insatisfacción, falta de perdón, rencor en el corazón de los creyentes.
Pero depende de usted y de mí que estemos permaneciendo en nuestra comunión con Dios, para entonces estar recibiendo de su gracia y dando de su gracia. ¿No? Un versículo tan sencillo como ese, Mateo 16, 18, nos revela mucho en relación a la condición de la iglesia. Entonces el Nuevo Testamento habla de la existencia de iglesias que bien se refiere frecuentemente a congregaciones locales. Esas congregaciones tenían una organización regular, visible, y deben haber tenido también forma visible de admisión para sus miembros. O sea que estos requisitos no los estamos inventando nosotros ahora. Estos requisitos siempre han sido requisitos de la iglesia cristiana. Arrepentimiento, fe y regeneración. Entonces esto nos debe llevar a preguntar: ¿ha usted confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma? Si no lo ha hecho, es importante detenerse a meditar sobre el significado de la muerte, del nacimiento, muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos que detenernos a meditar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, nos apagamos, nos apartamos. Tenemos que meditar en el Evangelio. Y tenemos que animar al no creyente a que medite en el Evangelio. Nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Y pedirle a Dios que le dé un corazón arrepentido para que al volverse a Él lo haga en la fe de Jesucristo. Ahora, como creyentes, vamos entonces a los pasos de acción basados en esta lección. Primer paso de acción. Primer paso de acción. Comparta con las personas sobre la necesidad de arrepentirse y confiar en Jesucristo como el único Salvador. Comparta con las personas sobre la necesidad de arrepentirse y confiar en Cristo como el único y suficiente Salvador. No se canse. Lo ha hecho 1, 2, 3 veces con la misma persona, sígalo haciendo. Pídale a Dios que le dé la sabiduría, que le dé las palabras para continuar compartiendo el mensaje con las personas. Paso de acción número 2. Paso de acción número 2. Dele prioridad en su vida. Dele prioridad en su vida a la iglesia. Ese es el mandato de Cristo. Mateo 16, 18, voy a formar mi iglesia. Quiero que se reúnan, dijo Cristo. Quiero que el creyente se reúna. Dele prioridad en su vida a la iglesia, a las reuniones como iglesia. Y por último, paso de acción número 3, ore para que el Espíritu Santo obre tanto en no creyentes como en creyentes. Ore para que el Espíritu Santo obre tanto en no creyentes como en creyentes. Que al no creyente lo convenza de pecado y venga a creer en Jesucristo. Y a nosotros los creyentes para que nos fortalezca en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estos son requisitos para ser miembros de una iglesia cristiana. Y en el caso nuestro, bautista. Quiero invitarle a que en este momento cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.